nosotros dijimos que íbamos a hacer análisis de estados financieros. ¿Okay? Recordemos que el análisis de estados financieros es un valor agregado a lo que ustedes ya saben hacer. Ustedes lo que saben hacer es cómo se construye un balance y cómo se construye un estado de ganancias y pérdidas. ¿Okay? Por lo menos trabajaron en eso durante todo un semestre. Entonces, a eso hay que añadirle valor, o sea, porque los estados financieros lo que hacen es indicarnos cuál es la salud de la que goza la empresa. Entonces, esa salud de la cual goza la empresa la podemos mirar desde 4 perspectivas. Un análisis de estados financieros a través de la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, ¿okay? Y la actividad. Yo pregunté en la clase anterior qué significaba la liquidez. Sí, ¿verdad? Y decía, la liquidez dentro del contexto de la macroeconomía pudiera significar la cantidad de dinero en manos del público. ¿Okay? Pero en este contexto significa, ¿tiene la empresa la capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo? ¿Okay? Entonces, para determinar eso, se han creado unos índices de liquidez. Por ejemplo, el más común, la razón circulante, que es comparar el tamaño del activo circulante con el tamaño del pasivo circulante. ¿Habíamos visto esto? Ok, entonces fíjense que son 2 dimensiones. ¿Cómo es el tamaño del activo en comparación con el tamaño del pasivo? Okay, entonces, aquellos que compraron el material, allí sí tienen una hojita donde aparecen todos los índices. Entonces, vamos a seguir esa secuencia, la vi en las últimas páginas. Okay, vamos a seguir esa secuencia. Díganme, por favor, luego de la razón circulante, que aparece allí. ¿Ah? Prueba ácida. Por aquí casi que está. Ok, o sea, todo lo que es circulante es de corto plazo, ¿de acuerdo? Pero lo que es más difícil de convertir en efectivo es el inventario. Entonces, hay unas partidas que son efectivos, como la cuenta efectivo y equivalente. Las cuentas por cobrar, aun cuando no son directamente efectivos, yo pudiera ir con esas facturas por cobrar ante un banco y decirle: banco, te entrego las facturas, tú las cobras y dame a mi dinero. ¿Okay? El banco, por supuesto, que descontará algún tipo de comisión por ese trabajo. Pero vean cómo es fácil de convertir algunas partidas en efectivo. Mientras que el inventario, la única manera de convertirlo en efectivo es vendiendo la mercancía que se compró para vender o transformando esos inventarios en productos si es que la compañía es fabricante, si es manufacturera. Ustedes vean que allí la cosa no es tan sencilla. Por eso, entonces, al restarle acá los inventarios, eso se debe o tiene el fin de trabajar con los activos más líquidos que posea la empresa. ¿Cuál sigue?
la super rápida, que es el efectivo y sus equivalentes, con el pasivo circular. Entonces vean que, siguiendo la misma tónica anterior, ¿cuál es el tamaño del efectivo en comparación con el tamaño de las deudas de más corto plazo? ¿Puedo yo cubrir estas deudas de muy corto plazo con el efectivo que tengo? Esto es lo que significa este índice. ¿Ok? Ok. ¿Viene algún otro de liquidez? Después viene el endeudamiento. ¿Que te explique de nuevo con el efectivo que dispongo puedo cubrir las deudas de corto plazo. El tamaño del efectivo versus el tamaño de las obligaciones más cortas. Y cuando es equivalente a qué se refiere. Porque hay otras cuentas además del efectivo que son casi efectivos. Colocaciones bancarias, por ejemplo, en títulos. Eso pudiera formar también parte equivalente de efectivo. Ok, viene endeudamiento. ¿Cuál es la primera de endeudamiento? Endeudamiento. Ok, fíjense que aquí su nombre es más claro. ¿Cuán endeudada está la empresa? Entonces tenemos una primera razón, un primer índice que se denomina razón de endeudamiento. Se calcula como deuda total sobre activo total. Y vean que seguimos estableciendo las comparaciones. ¿Cuál es el tamaño de la deuda en comparación con el tamaño del activo? Esto pudiera ser mayor que 1, este índice, por ejemplo. Ella dice que sí. ¿Es posible que la deuda sea más grande que los activos? Dada la ecuación de patrimonio, no es posible, porque activo es igual a pasivo más capital. Entonces, jamás nada podrá ser mayor que los activos. Nada. Eso es así. Entonces, es de esperar, lo lógico es que acá dé un valor por debajo de 1. Está 0,60, por ejemplo. La empresa está endeudada en un 60% del tamaño de su activo. ¿Ok? ¿Cuál otro tenemos de endeudamiento? Deuda capital. La razón de deuda capital, que se calcula deuda total sobre el patrimonio, aparece allí. Sobre el capital. No, deuda capital dice pasivo total sobre el capital. Es igual a razón de deuda y sobre. Ok. La deuda total sobre el capital. Fíjense que primero calculamos el tamaño de la deuda comparado con el tamaño de los activos y luego el tamaño de la deuda comparado con el tamaño del capital. Y acá si pudiéramos tener un valor mayor que 1, porque activo es igual a pasivo más capital. ¿Cuál es mayor, el pasivo o el capital? Earning before interest taxes. Earning, utilidad. Utilidad antes de intereses y la T de impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos, lo buscan en el estado de ganancias y pérdidas. ¿Okay? Y lo comparan con los gastos de interés. Entonces,
lo que quiero que vayan haciendo seguimiento a lo que voy diciendo es que vean que siempre es una comparación del tamaño de la utilidad antes de pagar los intereses y los impuestos en comparación con lo que pago de gastos de interés, para saber cuántas veces cubro esos intereses. Si la utilidad es más grande que los gastos de interés, quiere decir que puedo cubrir estos intereses muchas veces, varias veces. Por ejemplo, si la utilidad es de 100 y los intereses son de 50, eso 100 entre 50 da 2. Con la utilidad antes de intereses e impuestos puedo cubrir 2 veces lo que me cobran a mí los bancos por interés. ¿Me estoy explicando? Allí se acaban los de endeudamiento. Sí. Ok, ¿vienen cuáles? Actividad. Ok, vienen ahora los índices de actividad. Habla de la rotación de inventario. Ok, antes de pasar a definir lo que es la rotación de inventarios, vamos a hablar de lo que significa actividad. Así como yo dije, liquidez es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo. El endeudamiento significa cuán endeudada se encuentra la empresa. La actividad significa cuál es la eficiencia que tiene la empresa en el manejo de sus activos. Cuán eficiente está siendo la empresa en el manejo de sus activos. Eso es lo que vamos a ver ahorita con todo